para la práctica de la fe en los días actuales. Primero, los milagros de Jesús nos enseñan sobre la importancia de la fe. En muchas ocasiones, la curación y la liberación estaban directamente relacionadas con la fe de aquellos que buscaban a Jesús. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre creía que solo tocar las vestiduras de Jesús sería suficiente para su curación, y su fe fue recompensada. De la misma manera, el centurión que pidió la curación de su siervo demostró una fe extraordinaria al creer que una simple palabra de Jesús a distancia sería suficiente. Estos ejemplos nos muestran que la fe es un componente crucial para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. En la vida cristiana contemporánea, esto nos desafía a confiar plenamente en Dios, incluso en las situaciones más difíciles, creyendo que Él tiene el poder de intervenir y transformar cualquier circunstancia. Jesús frecuentemente se compadecía de las multitudes, de los enfermos y de los oprimidos, y actuaba para aliviar su sufrimiento. Este ejemplo de compasión debe ser un modelo para los cristianos de hoy. En un mundo marcado por tanto dolor y necesidad, somos llamados a ser las manos y los pies de Jesús, demostrando amor y cuidado a los necesitados. La práctica de la fe cristiana incluye un compromiso con la justicia social, la caridad y el servicio al prójimo, reflejando el corazón compasivo de Cristo. Los milagros también resaltan la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo la naturaleza, la enfermedad, los espíritus malignos y hasta la muerte. Esta soberanía nos da confianza y seguridad en nuestra vida diaria. En medio de incertidumbres y desafíos, podemos confiar en que Dios está en control y que nada escapa a su poder y cuidado. Este entendimiento debe animarnos a vivir con valentía y esperanza, sabiendo que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios es soberano y capaz de traer bien a partir de cualquier situación. Además, los milagros de Jesús desafían las normas y tradiciones humanas que muchas veces pueden convertirse en obstáculos para la obra de Dios. Jesús curó en sábado, tocó a leprosos y ministró a samaritanos, acciones que contradecían las convenciones religiosas y culturales de su época. Para los cristianos de hoy, esto significa que debemos estar dispuestos a desafiar las tradiciones y normas que no están alineadas con el amor y la justicia de Dios. La práctica de la fe debe ser dinámica y flexible, enfocada más en el espíritu de la ley que en la letra de la ley, buscando siempre reflejar el amor de Cristo en todas nuestras acciones. Los milagros de Jesús también nos recuerdan la realidad del mundo espiritual. Las batallas contra espíritus malignos y la liberación de los poseídos por demonios muestran que existe una dimensión espiritual que afecta al mundo físico. Para los cristianos contemporáneos, esto significa la necesidad de estar espiritualmente vigilantes, armados con la oración, la palabra de Dios y la fe. Debemos reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, como nos enseña Pablo en Efesios 6:12. La práctica de la fe incluye la oración constante y la dependencia del Espíritu Santo para discernir y enfrentar las fuerzas del mal. Cada curación, exorcismo y resurrección es un vistazo del reino de Dios, donde no habrá más dolor, sufrimiento o muerte. Esto nos da esperanza y un propósito mayor. Vivimos no solo para el presente, sino para la eternidad. Esta perspectiva escatológica debe moldear nuestra práctica de la fe, motivándonos a vivir vidas santas y a compartir la esperanza del Evangelio con el mundo. Ladrillos y cocinémoslos bien. Usaron ladrillos en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre cuya cima alcance los cielos. Así, haremos un nombre para nosotros y no seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. El Señor dijo: si como un solo pueblo hablando la misma lengua han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que planean hacer será imposible para ellos. Vengan, descendamos y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos a otros. Así, el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de todo el mundo. Desde allí, el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Las personas tenían una visión clara y un liderazgo fuerte, pero se rebelaron contra Dios. Por eso, Dios confundió
habla e inició un nuevo plan de liderazgo para ellos. Dividió a las personas en grupos lingüísticos. Luego eligió a uno de esos grupos, los hebreos, como su propio pueblo, para establecer un modelo para los demás. La supervisión de Dios sobre los hebreos comenzó justo antes de su alianza eterna con Abraham y persistió con los patriarcas como José. El papel de Dios en Génesis muestra su deseo de que su creación comenzara bien. Él transmitió su visión para el mundo a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Como todos los líderes ejemplares, Dios tomó la iniciativa. Nunca forzó su liderazgo sobre nadie. Cada vez que su pueblo fallaba, Él presentaba su plan y luego seleccionaba a aquellos a quienes invitaría para tomar acciones apropiadas. Él buscaba incansablemente su plan para redimir hombres y mujeres de sus fracasos, manteniendo aún así una relación con ellos. La historia nos es contada con hermosas pinceladas en Génesis, el libro de los comienzos, donde vemos a Dios no solo como creador, sino como un líder que desea lo mejor para su creación. Observemos cómo Dios interactuó con figuras como Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres no fueron simplemente personajes de una historia antigua, fueron pioneros en el viaje de la fe. Y lo más fascinante es que, en cada etapa de ese viaje, Dios no impuso su liderazgo, sino que dejó espacio para que cada uno de ellos eligiera seguirlo. Él les presentaba una visión, una promesa y una invitación para entrar en una asociación con Él. Pero, sepan, mis queridos, hay una advertencia severa aquí para todos nosotros. Cada vez que estos hombres fallaban, que se desviaban del camino, Dios estaba allí, no para castigar con ira desmedida, sino para corregir el curso, para redimir. Piensen en Noé, un hombre justo que encontró gracia a los ojos del Señor en un mundo consumido por la maldad. Dios usó a Noé para preservar la creación a través del diluvio. Y luego tenemos a Abraham, llamado a ser el padre de muchas naciones, recibiendo promesas que requerían fe inquebrantable. Sin embargo, la Biblia es clara y a veces dura en sus lecciones. En Génesis 6:6 leemos que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y esto le pesó en el corazón. ¡Qué expresión dolorosa del corazón de Dios! Él ve la maldad, la rebeldía y el corazón humano inclinado al mal desde la juventud. Y aún así, en su misericordia, busca restaurar, redimir. La lección aquí es que, a pesar del amor infinito de Dios, existe un llamado para que nos alineemos con su voluntad. En Éxodo 34:6-7, Dios se revela a Moisés como el Señor, Dios compasivo y divino, y a reconocer el abismo que existe entre nuestra naturaleza caída y la santidad perfecta del reino celestial. Mientras las visiones de Ezequiel e Isaías nos presentan ángeles en toda su gloria celestial, la Biblia también nos muestra que estos poderosos seres a veces aparecen de formas mucho más mundanas. En el libro de Génesis encontramos varios ejemplos de ángeles que se manifiestan como hombres comunes, interactuando con seres humanos de maneras sorprendentemente normales. Uno de los casos más notables ocurre en el capítulo 18, cuando 3 visitantes aparecen ante Abraham. El patriarca los recibe como invitados humanos normales, ofreciéndoles hospitalidad con agua para lavar los pies, descanso bajo un árbol y una comida preparada con cuidado. Es solo al desarrollarse la narrativa que se vuelve claro que 2 de esos visitantes eran ángeles, mientras que el tercero era una manifestación del propio Señor. Esta capacidad de los ángeles de asumir forma humana e interactuar de manera tan natural con los seres humanos nos presenta un aspecto fascinante de su naturaleza. Sugiere una habilidad de transitar entre lo celestial y lo terrenal, adaptándose a las necesidades de la misión que se les ha confiado. El episodio de Abraham y los 3 visitantes nos lleva a considerar el propósito de estas apariciones angélicas en forma humana. En este caso específico, los visitantes vinieron para anunciar a Abraham que su esposa Sara, ya anciana, daría a luz a un hijo, el tan esperado heredero. Esta misión ilustra uno de los roles fundamentales de los ángeles en la narrativa bíblica. Son mensajeros de Dios, trayendo noticias de importancia crucial para el desarrollo del plan divino. El hecho de que aparezcan en forma humana para entregar este mensaje sugiere que Dios, en su sabiduría, a veces elige comunicarse con nosotros a través de medios que podemos comprender y aceptar más fácilmente. La apariencia humana de los ángeles en este caso puede haber ayudado a Abraham a recibir el mensaje
sin el temor abrumador que normalmente acompaña a las apariciones angélicas en su forma celestial. Esto nos recuerda que los ángeles, en toda su majestad y poder, son sobre todo siervos de Dios, adaptándose según sea necesario para cumplir su voluntad y comunicar sus mensajes a la humanidad. Otro ejemplo notable de ángeles apareciendo en forma humana ocurre en el capítulo 19 de Génesis, cuando dos ángeles visitan a Lot en Sodoma. Nuevamente, inicialmente son percibidos como hombres comunes, y Lot los recibe en su casa, ofreciéndoles hospitalidad. Sin embargo, la verdadera naturaleza y poder de estos visitantes celestiales pronto se hacen evidentes. Cuando una multitud amenazadora rodea la casa de Lot, exigiendo que entregue a sus invitados, los ángeles revelan su poder sobrenatural. Simplemente extienden la mano, tiran de Lot hacia adentro de la casa y cierran la puerta. Luego, hieren a los hombres de la multitud con ceguera, del menor al mayor, de modo que no pueden encontrar la puerta. Este incidente ilustra vívidamente que, incluso cuando aparecen en forma humana, los ángeles retienen su poder celestial. Su capacidad de cegar instantáneamente a una multitud entera demuestra una autoridad sobre el mundo físico que va mucho más allá de las capacidades humanas. Además, sus acciones para proteger a Lot y su familia nos muestran que los ángeles no son solo mensajeros pasivos, sino agentes activos en la ejecución del plan de Dios, capaces de intervenir directamente en los asuntos humanos cuando es necesario. La intervención de los ángeles en Sodoma nos lleva a considerar otro aspecto crucial de su naturaleza y misión, su papel como agentes de la justicia divina. Aunque a menudo pensamos en los ángeles principalmente como mensajeros o guardianes, la Biblia repetidamente los retrata ejecutando juicios divinos. En el caso de Sodoma y Gomorra, los ángeles no solo protegen a Lot y su familia, sino que también son los instrumentos a través de